El trueno ha caído sobre la Bombonera, y no ha sido un rayo de gloria, sino la descarga eléctrica de la cruda realidad financiera. La noticia se confirmó en el más absoluto de los sigilos, con los teléfonos de la directiva echando humo entre Buenos Aires y Lisboa. Miguel Merentiel, el guerrero silencioso, el puño cerrado del ataque, ha sido vendido al Benfica de Portugal por una cifra que ronda los 18 millones de dólares. Una ejecución perfecta que dejará a Boca Juniors con una ganancia neta monumental, pero con una herida abierta en el alma táctica del equipo. El spoiler más caliente no es la venta en sí, sino el movimiento sísmico que genera su reemplazo. Roger Martínez, el delantero colombiano de talento incuestionable y temperamento volátil, es el elegido por Juan Román Riquelme para llenar ese vacío. Una apuesta kamikaze que le da la espalda a la ética del sacrificio de Merentiel y abraza la tentación de la gambeta indescifrable. Esta es la transición más violenta en la filosofía de juego de Boca en años, un cambio de piel que busca reemplazar la eficacia obrera por el glamour individualista en plena carrera por la Copa Libertadores, el único trofeo que justifica la existencia de esta directiva y de este plantel. La pregunta crucial que Riquelme ha lanzado al aire es: ¿puede el arte individual de Roger Martínez, un delantero históricamente inconsistente en la presión máxima, funcionar sin la sombra protectora y el esfuerzo incansable de Merentiel, o esta venta pasará a la historia como la puñalada táctica más profunda de la gestión? Quédense con nosotros, porque vamos a desmantelar la filosofía del sacrificio, el capricho del presidente y el efecto dominó que esta operación genera en todo el mercado sudamericano. Comenten y suscríbanse ya. ¿Vale 18 millones de dólares sacrificar el orden táctico por la genialidad de Roger Martínez? La salida de Merentiel no es una simple transferencia, es el fin de una era de pragmatismo en el ataque de Boca. El uruguayo no era el más vistoso, ni el más rápido, ni el que vendía más camisetas, pero era el eje invisible alrededor del cual giraba toda la estructura ofensiva de Diego Martínez. Merentiel era el defensor primario, el que iniciaba la presión alta con una furia contagiosa, el que permitía a Cavani respirar y concentrarse en el área, el que arrastraba marcas con movimientos sutiles y el que, de forma inesperada y recurrente, encontraba el gol en el caos, un verdadero goleador de vestuario cuya salida es, para muchos analistas deportivos, una pérdida de identidad incalculable, un agujero en la red de contención que ningún cheque puede tapar. El Benfica vio en él, precisamente, esa versatilidad táctica y esa capacidad de adaptación que el fútbol europeo valora. Un delantero que puede jugar de punta, de segundo delantero o de extremo interior, con una eficiencia probada y un costo-beneficio brutal. Y la oferta de 18 millones de dólares se convirtió en un muro infranqueable para la directiva Ceneice, que pese a la resistencia inicial del cuerpo técnico, tuvo que inclinar la balanza hacia la rentabilidad económica. El análisis financiero de la operación es, sin embargo, la única victoria indiscutible de Riquelme en este escenario. La ganancia por Merentiel no solo cubre el costo total de un jugador como Roger Martínez, sino que genera un excedente gigantesco que será redireccionado inmediatamente a las carencias históricas de Boca, la defensa central y el mediocampo de creación. La liquidez repentina de la caja de Boca permite a Riquelme volver a la carga por nombres que antes eran imposibles, como un defensor central con pasado en Europa que pueda darle jerarquía a la saga y un volante creativo que compita directamente con X Fernández o que le dé descanso a Medina, algo que la oposición política ha estado exigiendo desde hace meses. La venta de Merentiel no es, por lo tanto, solo una venta, es la llave maestra que destraba el mercado de pases completo de Boca, un movimiento de ajedrez que busca capitalizar el pico de rendimiento de un jugador para reforzar tres posiciones vitales del plantel. El riesgo, sin embargo, es que el tiempo de adaptación de los nuevos refuerzos, y sobre todo, del temperamental Roger Martínez, sea demasiado largo para la exigencia inmediata de la Copa. La llegada de Roger Martínez es el capricho más caro de Juan Román Riquelme, una apuesta personal que lo enfrenta directamente con la filosofía que la Bombonera ha premiado históricamente. Riquelme, el artista del fútbol, siempre ha valorado la gambeta, el talento puro y la capacidad de desequilibrio por encima de la garra y el sacrificio, y Roger Martínez, el delantero colombiano con pasado en Racing Club, es el ejemplo perfecto de ese ideal estético, un jugador que, en sus mejores momentos, es imparable, con una potencia, una velocidad y una técnica que lo convierten en un verdadero dolor de cabeza para cualquier defensa, pero la historia del colombiano está plagada de inconsistencias, lesiones inoportunas y momentos de desconexión que lo han alejado de la cima del fútbol mundial. El desafío de Riquelme es domar a la bestia, darle a Roger Martínez la confianza y el entorno para que su talento prevalezca sobre su fragilidad mental, algo que en el ambiente caótico de Boca Juniors es, cuanto menos, una misión suicida. El choque de estilos con Cavani es el primer punto de quiebre táctico. Merentiel era el socio silente, el que corría por Cavani y le permitía al uruguayo guardar energía para la definición. Roger Martínez, por el contrario, es un delantero que necesita el balón, que busca la jugada individual y que a menudo choca con el espacio que el propio Cavani busca.
y el entrenador Diego Martínez debe encontrar ahora una fórmula mágica para que la potencia de Roger Martínez no canibalice el área que es el hábitat natural de Cavani. Y esta superposición de egos y movimientos es el mayor riesgo táctico de la operación. Si Roger Martínez logra adaptarse al rol de segundo delantero móvil que explote la banda y los espacios intermedios, la dupla puede ser letal. Si insiste en ser la estrella solitaria que concentra el ataque, la pelota dejará de llegar a Cavani y el caos ofensivo será total. Boca ha cambiado la certeza de un sistema por la promesa de un genio incontrolable. La sombra de Racing persigue al delantero colombiano, y la memoria colectiva del fútbol argentino no olvida que Roger Martínez, pese a sus destellos de calidad, nunca logró consolidarse totalmente en la academia, un club que, aunque con otra presión, tiene sus propias exigencias de entrega y compromiso. En Boca, la tolerancia es cero para las actitudes de displicencia o los bajones de rendimiento prolongados, y la historia de Roger Martínez está llena de periodos de hibernación donde su capacidad goleadora desaparece por completo, y la oposición mediática, especialmente la afín a River Plate, ya ha comenzado a magnificar estos antecedentes, pintando al colombiano como un delantero de cristal y un error de gestión que Riquelme está a punto de cometer, una estrategia de presión que busca debilitar mentalmente al jugador antes de su debut, y la única forma que Roger Martínez tiene de silenciar a los críticos es con goles y sacrificio desde el primer minuto, algo que Merentiel dejó como vara moral muy alta. El efecto dominó en el mercado ya se siente en Brasil. Los gigantes brasileños, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que se preparan para las instancias decisivas de la Libertadores han tomado nota de la liquidez repentina de Boca y han acelerado sus propios movimientos para contratar jugadores de jerarquía, conscientes de que Boca ahora tiene el capital para competir por nombres importantes en el mediocampo y la defensa, lo que obliga a los brasileños a reforzar sus planteles para contrarrestar la inversión Ceneice. La venta de Merentiel no solo ha impactado en Boca, ha reconfigurado la estrategia de los principales rivales continentales, que ahora ven a Boca como un jugador agresivo en el mercado, con una capacidad de fuego que antes no tenía, y el tiempo de adaptación de Roger Martínez se convierte en el factor clave para los brasileños. Si el colombiano tarda en encenderse, Boca habrá debilitado su ataque temporalmente, dándole una ventaja a sus rivales en el corto plazo. La gran jugada de Riquelme no es solo vender a un delantero caro y comprar uno talentoso, es la promesa de la consolidación del mediocampo. El dinero excedente de la operación se destinará a la compra de un 5 o un 8, que pueda tomar la posta a la creación de juego que Boca históricamente necesita, y los rumores apuntan a un volante central con experiencia en ligas europeas intermedias, un jugador que pueda liberar a Medina y a Paul Fernández de las tareas de distribución y permitirles concentrarse en la presión y la llegada al área, y el fichaje de este mediocampista es, irónicamente, el seguro de vida de Roger Martínez. Si la pelota le llega limpia y constante, su capacidad de desequilibrio se multiplicará. Si sigue dependiendo de la recuperación forzada y el pase largo, su inconsistencia se agravará y la presión se volverá insoportable. La venta de Merentiel es el precio para que Roger Martínez tenga una chance real de triunfar. La polémica política se ha encendido al rojo vivo. La oposición a Riquelme ha calificado la operación como un cambio de ética, argumentando que Boca está abandonando la filosofía del trabajo duro y el perfil bajo por la vanidad de la estrella y la especulación financiera. Y la crítica se centra en que ningún jugador vale la pena si viene con un historial de inestabilidad y si su llegada obliga a desprenderse del goleador en el momento decisivo, y la oposición ya ha comenzado a pedir explicaciones sobre el mecanismo de la transferencia, buscando grietas en la gestión que puedan debilitar a Riquelme antes de las próximas elecciones, ya que el resultado deportivo de la Libertadores será la última y más importante prueba para el presidente. El éxito de Roger Martínez no solo le dará el título a Boca, le dará a Riquelme un mandato asegurado y el silencio total de sus críticos. La gestión de egos en el vestuario será la prueba de fuego del entrenador Diego Martínez y del propio Riquelme. Merentiel era un jugador de bajo ego, fácil de gestionar y que aceptaba la suplencia con profesionalismo. Roger Martínez, por su historial de estrella y el peso de su fichaje, exigirá un protagonismo total y una titularidad indiscutible, algo que podría generar incomodidad entre los veteranos de jerarquía y los jóvenes de la cantera que vieron a sus compañeros vendidos para financiar su llegada. La unidad del vestuario es un activo intangible que Boca ha sabido mantener en los últimos años, y el temperamento de Roger Martínez es el principal factor de riesgo para esa armonía. Y Riquelme debe intervenir personalmente para asegurar que el colombiano se adapte a la mística del club y no se convierta en una figura divisiva que rompa el espíritu colectivo que la Bombonera exige. El historial de Roger Martínez con el fútbol argentino también tiene un detalle picante que Riquelme debe explotar: el interés histórico de River Plate por el delantero colombiano. Martínez fue un nombre recurrente en el radar de Gallardo y de la directiva millonaria en varios mercados de pases,
y el hecho de que Boca haya logrado ficharlo en una operación relámpago es un triunfo moral para Riquelme y un golpe bajo la gestión deportiva del clásico rival. Y esta victoria en el escritorio es un incentivo extra que Riquelme debe usar para motivar a Roger Martínez, haciéndole sentir que su llegada a Boca es una revancha personal contra el rival de toda la vida que lo deseó. Y no pudo tenerlo, una carga emocional que podría ayudar al colombiano a encenderse rápidamente en el ambiente Ceneice, pero si el fichaje fracasa, la burla de River Plate será doble y demoledora para el presidente. La adicción a la venta de Riquelme es una tendencia que genera debate. El presidente ha demostrado un olfato implacable para comprar barato y vender caro, pero esta constante rotación de figuras, Merentiel, Zenón, Ceballos, impide la consolidación de un proyecto deportivo a largo plazo y obliga al equipo a reconstruir su ataque cada 6 meses. Un ciclo interminable de reinicio que, para muchos, es la verdadera razón por la que Boca no logra ganar la Libertadores desde hace años, y la venta de Merentiel es el último ejemplo de esta filosofía de gestión, que prioriza la salud financiera sobre la estabilidad deportiva, y la llegada de Roger Martínez es la gran incógnita de este modelo. Es posible ganar la Copa con un equipo en constante reconstrucción, donde la estrella se cambia por dinero en el momento de mayor necesidad. El calendario implacable de la Copa Libertadores no espera por periodos de adaptación ni por gestiones de vestuario, y Roger Martínez debe rendir desde el primer minuto en las instancias decisivas, donde Boca enfrentará a rivales de jerarquía con defensas cerradas y una agresividad implacable. El debut del colombiano será bajo una presión máxima y sin el beneficio del error, y su capacidad para generar desequilibrio en el 1 contra 1 será vital para romper los esquemas defensivos que los rivales de Boca plantearán en la Copa, y si Roger Martínez logra encender su motor y demostrar la genialidad que Riquelme vio en él, la apuesta habrá valido la pena y el cheque de $18 millones se habrá olvidado al instante. Si, por el contrario, su inconsistencia reaparece, la crítica será demoledora y el fantasma de la venta de Merentiel perseguirá a Boca hasta el final de la temporada. La herencia de Merentiel es más profunda que sus goles. Es el ejemplo de la superación. El uruguayo llegó como un segundo plato, un delantero sin pedigrí y con un pasado discreto, y se fue como un goleador indiscutible y un activo financiero de primer nivel, un modelo de esfuerzo que inspiró a la cantera y a los jugadores de perfil bajo del plantel, y Roger Martínez llega con el pedigrí de la estrella, con el talento indiscutible y el cheque gordo bajo el brazo, pero sin la humildad inicial y el sacrificio silencioso de su antecesor, y el desafío del colombiano es superarla. Herencia moral de Merentiel, no solo sus goles, demostrando que su arte no es un lujo, sino una necesidad para la épica copera que Boca anhela. El epílogo de la operación es el silencio de Riquelme, que una vez más, ha preferido ejecutar la jugada maestra en las sombras, dejando que los hechos hablen por sí mismos y que la polémica se consuma sin su intervención directa. El dinero ya está en la caja, Merentiel está viajando a Portugal y Roger Martínez está por llegar a la Argentina, con la presión total sobre sus hombros, y la venta de la garra por el glamour ha sido consumada. El destino de la gestión de Riquelme y el sueño de la séptima copa están atados al éxito de esta apuesta arriesgada, y la pregunta final que queda flotando en el aire de la Bombonera, cargada de incertidumbre y emoción, es: ¿logrará el talento volátil y la inconstancia histórica de Roger Martínez, el delantero de cristal, compensar el vacío irreemplazable que deja la entrega y la eficacia obrera de Miguel Merentiel, o el presidente Riquelme habrá vendido, a cambio de $18 millones, la fórmula táctica que realmente necesitaba para ganar la Copa Libertadores? Comenten y suscríbanse para no perderse ni un solo detalle de esta explosiva transformación en el corazón de Boca Juniors.